Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí su servidor Jorge Enríquez, de nuevo aquí, agradeciendo de antemano pues, su presencia, ¿verdad? Aquí en el canal. Gracias por seguirnos, pues sigan suscribiéndose. Estamos listos para que aprieten ese botón, ¿verdad? Bien, les había llegado a comentar que íbamos a hablar del tema del fraude o la estafa, que muchos lo conocen con que me estafaron o me ejecutaron un fraude. Vamos a ver un poquito las diferencias para que quede un poquito más claro el concepto. Pero primero tengo que comentarles que este servicio de fraude o estafa es de los servicios más contratados en la agencia. ¿A qué me refiero? Bueno, a que nos contratan los servicios de localización de esos sujetos o de esas personas que ejecutan esas malas mañas que tienen, ¿no? De cometer estos delitos, ¿verdad? Estamos hablando en cuanto a estadística, promedio de un 70% de contrataciones se dan por el servicio de localización. El otro 30% está dividido en otras tareas que a futuro les platicaré. Pero como se darán cuenta, es lo que más fuerte tiene la agencia. Especialidad de localizar gente. Somos especialistas en localizar gente. Buscamos siempre los métodos y formas de buscar a estas personas, pero vamos partiendo de cuál es ese delito, porque es un delito, ¿verdad? Que, pues bueno, evidentemente vamos a deshojar un poquito lo que quiere decir. Bien, en sí la estafa y el fraude no son lo mismo, aunque están relacionados y se pueden utilizar como sinónimo, en ocasiones no lo son. La estafa es un delito que consiste en causar daño o perjuicio a la propiedad o patrimonio de otra persona mediante la mentira, mediante el engaño, con ánimo de lucro, ¿verdad? Entonces, en general, la víctima entrega voluntariamente su dinero o sus bienes al delincuente en este caso. Entonces, esto se llama estafa. Esa es básicamente por darle una definición, ¿verdad? El fraude, esta es la diferencia, ¿verdad? El término podríamos decir que es un poco más amplio, ¿verdad? Puede abarcar una variedad de delitos, porque hay diferentes tipos de fraude, como fraude interno, fraude financiero, fraude cibernético, lo que son fraude de préstamos, falsos préstamos que se llaman, auditorías irregulares donde se ejecutan fraudes, pero en sí como definición, ¿verdad? Como les repito, el beneficio también es económico. El fraude o los bienes suelen ser tomados sin el consentimiento directamente de la víctima, ¿verdad? Son tomados sin ese consentimiento de ellos. Ejemplo, podemos dar el ejemplo de un contador público que está realizando sus tareas contables, financieras en una empresa. Pues este contador a lo mejor hace desvíos, malos manejos que evidentemente los llevan encaminados a ejecutar un fraude. Y posterior a esto, pues existe ya la denuncia y nos vamos sobre este contador para ver realmente cómo ejecutó este fraude, que fue sin el consentimiento ni autorización de nadie de los cabezas de una empresa. Digo, esto es por dar la diferencia. Y la estafa, por ejemplo, lo vemos muy, muy comúnmente cuando no sé, gente de la tercera edad, si hablamos incluso de estadísticas, van muy dirigidas a gente de la tercera edad. A estas personas normalmente les quitan el dinero por medio de la mentira, los engañan, los enganchan con mentiras diciéndoles que, ¿sabes qué? Pues con la jubilación de ustedes, pues vamos a generar intereses y les vamos a dar una buena cantidad de dinero. Entonces a veces estas personas inocentes y vulnerables pues empiezan a dar una parte de su dinero, ¿no? Entonces estas personas, su mecanismo que utilizan es regresarles una parte para que crear ese ambiente de confianza. Y posterior, en este ambiente de confianza, pues la persona de la tercera edad vuelve a meter dinero, pero ya en cantidades mucho mayores. Entonces ahí es donde ya estas personas pues le quitan su dinero y ejecutan la estafa. No le regresan un quinto y por supuesto ya le quitan todo su dinero, toda su jubilación. Y normalmente lo hacen en grupos. ¿A qué me refiero en grupos? Que este estafador normalmente lo hace en comunidades grandes. Por ejemplo, aquí han llegado asuntos de gente jubilada, que no sé, trabajadores de, no voy a decir empresas, o escuelas, o diferentes lugares dentro de la ciudad, ¿no? Pero en masa, grupos de jubilados, por ejemplo. Entonces este estafador llega, les entrega una tarjeta de presentación, les dice, ¿saben qué? Si quieren que pues, vivir más ampliamente, más cómodamente,
inviertan su dinero, porque pues no es fácil que les den trabajo, yo les doy la oportunidad de ganar más, les voy a presentar estados financieros de otras personas que también participan, y empiezan a engañarlos, los empiezan a envolver. Y son tan hábiles que incluso participan a muchas de estas personas de la tercera edad a eventos, fiestas infantiles de ellos supuestamente, porque incluso estas personas que dedican a ejecutar fraudes o estafas, estos estafadores se dedican a hacer cómplice a su esposa, a sus hermanos y todo, y organizan fiestas donde invitan a estas personas de la tercera edad para que estas personas de la tercera edad se confíen y vean que, mira, hasta nos invitan a las fiestas de ellos y todo. Entonces hacen un ambiente como familiar. Esto obviamente pues convencerá mucho más a que estas personas suelten más rápido su billete, ¿no? Si en un principio a lo mejor soltaron 300,000 pesos, a lo mejor en el otro pues sueltan toda su jubilación, ¿no? Que a lo mejor estamos hablando de que aquí en la agencia, digamos, el último asunto que tuve involucraba más o menos 24 millones de pesos en un grupo de personas, ¿verdad? Entonces a mí me tocó la tarea, como les decía en un principio, de localizar al estafador. Obviamente los estafadores son muy hábiles. No puedo hablar de un tema de inteligencia, de decir que son muy inteligentes, porque les estaría aplaudiendo o hablar positivo de ellos. No, son más bien muy estrategas, son hábiles para el mal, para encaminar las situaciones a perjudicar a terceros, ¿no? A dañar a la gente. Y digo, obviamente da mucho coraje. De hecho, a mí me lastima, me duele ver que mucha gente viene ya muy enferma, porque me ha tocado ver mucha gente que viene ya muy dañada, muy enferma, porque ya no tiene ni para comer, porque ya le quitaron todo, le quitaron hasta la casa, le quitan todo. Los estafadores les van por todo. Se fijan incluso hasta en los bienes inmuebles que ya tenían, las propiedades, y son capaces estos rufianes de comprometer y decir, ¿saben qué? Vamos a hipotecar la casa o vamos a venderla y con esto va a comprarse una casa mucho más grande. Entonces le hacen una labor, un coco wash muy grueso, y desafortunadamente las personas caen. Y estoy hablando de viejitos, pero cae todo el mundo o caemos todo el mundo. Hay muchos ejemplos. Aquí puedo platicar infinidad de asuntos que llegan. Como les repito, el 70% de los servicios son localizaciones y la mayoría son estafadores. Obviamente en su momento vamos a hablar de extorsiones telefónicas, extorsiones de otro tipo, que tocaremos ese tema también, pero también eso nos lleva al ramo de la localización de personas. Incluso aquí a espaldas, aquí tengo una carpeta roja, que yo le llamo carpeta de oro. Es una carpeta de oro, ¿por qué? Porque son los métodos que se utilizan para localizar a una persona. Esa carpeta de oro es como mi guía, es la que yo he mismo creado, yo con el camino de los 20 y tantos años que llevamos ya aquí en la agencia, que ya les he platicado, pues he experimentado y he visto métodos y formas de cómo encontrar a una persona. Y van cambiando, porque como bien saben, y lo vemos en las noticias, los modus operandi cambian. El estafador igual, cambia. Entonces, obviamente, para esconderse también cambia la forma de esconderse. Entonces, nosotros tenemos que aprender, y ahí entra mucho el término que en su momento platicaremos, el término de la criminología y la victimología. ¿Qué tan importantes son aquí en mi agencia estos dos términos, criminología y victimología, que son los más utilizados por un servidor y mi equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, quería comentarles un poquito de esto y pues seguimos aquí en el canal en otros temas.